Bien, las cosas están bastante movidas en China. Todo comenzó con un incendio el jueves de la semana pasada, donde murieron 10 personas en un edificio de departamentos en Urumqi, que es la capital de Xinjiang, una región de 25 millones de habitantes y que lleva más de 3 meses confinada con motivo del COVID. En Shanghái, que es la ciudad más grande de China, los residentes se reunieron en un cruce de la calle Urumqi, que lleva el nombre de la ciudad donde murieron estas 10 personas como consecuencia de este incendio. Y lo hicieron para lamentar las muertes. Fue un plantón importante para lamentar la pérdida de estas personas. Y quienes se reunieron en esta calle, Urumqi, en Shanghái, comenzaron a gritar: queremos libertad, y algunos llegaron a pedir la renuncia de Xi Jinping, el presidente del Partido Comunista de China. Los manifestantes, según el New York Times, también se reunieron en la capital del país, en Pekín o Beijing, y muchos estudiantes se congregaron en la Universidad de Tsinghua, que está al noroeste de Pekín. Dice la información del New York Times que cientos de manifestantes también marcharon en Wuhan. Recordarán que es la ciudad donde se originó todo, donde empezó la pandemia a fines del año 2019. Según los últimos datos, apunta el New York Times, la economía china creció un 3,9% en el lapso de 3 meses, que terminó en septiembre, pero dice esa cifra fue mucho más lenta que el objetivo del gobierno del 5,5% para el año 2022. Y algunos economistas prevén que caerá aún más en lo que queda del año. De acuerdo a esta información del New York Times, el número diario de casos notificados de COVID está en su punto más alto de la pandemia. La mayoría de los chinos nunca han estado expuestos al virus, anota esta publicación, y la campaña de vacunación en gran medida se estancó. Ahora, de acuerdo a BBC Mundo, actualmente no existe un confinamiento generalizado en China y algunas de las medidas más duras se han relajado un poquito. Aún así, el gobierno central del Partido Comunista ha pedido a las autoridades locales que impongan confinamientos estrictos en aquellos lugares donde se ha detectado brotes de COVID, incluso si solamente se han encontrado pocos casos. Aún así, las medidas no han evitado que se registre la mayor ola de casos desde que empezó la pandemia en el mundo. Dice BBC que estas protestas suponen un desafío sin precedentes para el presidente chino Xi Jinping. Esto lo dice la corresponsal de BBC en Asia, Tessa Wong, por lo que hay expectativa respecto de cómo va a responder el gobierno frente a las manifestaciones. Apunta BBC que en un país donde las críticas al presidente o al partido comunista se pueden pagar con la cárcel, se han podido escuchar en las calles de Shanghái gritos pidiendo la renuncia de Xi Jinping. Por el momento, sigue diciendo BBC, el gobierno chino no ha querido reconocer esta ola de descontento social que es notoria y podemos ver en redes,
pero la respuesta a las manifestaciones está siendo represiva. Pero se trata de una, como dicen los analistas, de una represión moderada, contenida, ¿no? Todavía no al estilo Tiananmen, como ocurrió en el año 89. Hasta ahora la respuesta policial ha sido comedida, por decirlo de alguna forma. Isabel Hilton, fundadora de la organización China Dialogue, en declaraciones a BBC, dice: no hay que olvidar que el Partido Comunista Chino posee el mayor panóptico digital. Vigila cada movimiento a través de las aplicaciones de los teléfonos. Así que sabe mucho de las personas, de lo que dicen, con quién se comunican, dónde estaban en una noche concreta. China, además, que no cuenta con prensa independiente, también controla firmemente el Internet en el país, donde las críticas, los cuestionamientos a las autoridades son vetadas y hasta perseguidas. BBC comenta más adelante en este informe largo que, aunque el país desarrolló sus propias vacunas, estas no han sido tan efectivas como las de Pfizer o Moderna, que China además decidió no importar, ¿no? Por razonamiento nacionalista, por lo que fuera, no le dio la gana. Ellos siguieron con su Sinovac. Dice BBC que mientras 2 dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna ofrece una protección del 90% contra la muerte o una enfermedad grave, Sinovac, que es una de las vacunas chinas más conocidas, solamente protege hasta un 70%. A esta menor protección, dice BBC, se suma que la campaña de vacunación en China no ha sido tan extensa como en otros países y, un dato no menos importante, muchos ancianos no han sido inmunizados. Y va rematando esta nota de BBC diciendo que China cuenta con una de las tasas más bajas del mundo de muertes por COVID. El país tan solo ha registrado oficialmente unos 5.200 fallecimientos a consecuencia del virus. Sin embargo, comenta James Gallagher, que es el corresponsal de salud y ciencia de la BBC, si China no confina en cuanto aparecen los primeros casos del virus, se arriesga a regresar al horror de los primeros días de la pandemia. No la tiene fácil el gobierno de Xi Jinping, ¿eh? El diario El Mundo recoge declaraciones, testimonios de varios de los manifestantes que han salido en Shanghái, en Pekín, en protesta contra los confinamientos sumamente estrictos que han estallado estas manifestaciones a raíz del incendio que les comentaba que ocurrió el pasado jueves. Dice, por ejemplo, Hannah Jung, una estudiante de medicina de 22 años. Muchos de mi generación ni siquiera conocen lo que pasó en Tiananmen, ¿no? Tiananmen fue la revolución estudiantil que se produjo en el año 1989 y fue una masacre, ¿no? Recordarán por lo menos alguna de las imágenes famosísimas, célebres de esa manifestación, cuando sale un joven estudiante y se pone con los brazos en cruz cuando un tanque se está acercando hacia él, ¿no? El tanque al final se detiene, pero nunca se supo qué pasó con ese muchacho. Bueno, muchos de mi generación ni siquiera conocen lo que pasó en Tiananmen porque el gobierno hizo un ejercicio de amnesia colectiva enorme, convirtiendo en tabú la sombra de la matanza que hubo
y borrando todo rastro en los archivos. Si de algo no se habla, no aparece en los medios, ni está en la lista de preocupaciones oficiales de las autoridades, es que no existe, dice Hannah Young. Eso es lo que tratan de hacer ahora también con las nuevas protestas que están estallando por todo el país. Enciendes la televisión y te hablan del tiempo y de que el presidente de Cuba ha estado por Pekín, pero ni una mención sobre cómo cientos de miles de chinos, sobre todo los más jóvenes, se están levantando y pidiendo más libertades. Otro de los manifestantes, este es uno que salió a marchar en Shanghái, dice: la mayoría apoyamos al Partido Comunista, pero no podemos seguir encerrados bajo un COVID-0, ¿no? Que es la política, así se llama la política COVID-0, que está arruinando muchas vidas. Solo pedimos que dejen de usar la excusa del virus para someternos y saltarse todo tipo de derechos y libertades individuales. Los políticos nos tienen que escuchar. Si no lo hacen, estas protestas pueden encenderse y acabar en una rebelión por la democracia, ¿no? Parte de la política de los manifestantes es salir con papeles en blanco, ¿no? Y lo hacen deliberadamente porque si ponen algo en el papel, los meten presos, ¿no? Hay el caso de un chico que estaba con unas flores, así inofensivo que un papel en blanco, y lo han detenido por eso. Bueno, y todo esto, como apunta el diario británico The Guardian, ocurre 5 semanas después de haber sido elegido para un histórico tercer mandato Xi Jinping. Sobre el tema de Tiananmen, algunos analistas consultados por The Guardian comentan que hay algunas diferencias, ¿no? En 1989, las movilizaciones de los estudiantes quedaron circunscritas en gran medida a Pekín. Pero, claro, la diferencia es que ahora se han difundido por grandes regiones y grandes ciudades del país. O sea, hay una difusión más grande a nivel geográfico. Y en el caso de Tiananmen era una rebelión por reivindicar libertades individuales fundamentales. En este caso, la razón principal es la política de COVID-0 que ha llevado a muchas poblaciones a confinamientos eternos. El gobierno chino afirma que esto se debe a que se ha dado prioridad a la vida sobre la economía, manteniendo las muertes por debajo de 6.000 en comparación con los millones de muertos en Occidente. Dato que es absolutamente cierto. The Guardian comenta que el miércoles de la semana pasada, un día antes del incendio que gatilló todo esto, China informó de casi 30.000 nuevos contagios de COVID-19. La cifra más alta registrada y con brotes en todas las regiones. El domingo la cifra había subido a 40.000. Entonces se impusieron nuevas restricciones a la vida cotidiana, a la actividad económica en ciudades como Pekín, Guangzhou y Tianjin. Xiaoshuang, una ciudad de 11 millones de habitantes, situada al suroeste de la capital, intentó suavizar algunas medidas de control, pero dio marcha atrás a los pocos días después de que aumentara el número de casos. La oleada de contagios, si China pusiera fin a la tolerancia cero,
sería demasiado grande para que el sistema sanitario pueda afrontarla. La tiene complicada, reitero, Xi Jinping. Y aquí especula The Guardian, es improbable que el presidente tolere durante mucho tiempo más las manifestaciones, porque estas cosas no se ven así nomás, ¿no? Lo de Tiananmen ha sido hace 30 años, o sea, la gente no se manifiesta por miedo. Y dice que seguramente va a haber las protestas como un desafío no solo a su gestión de la pandemia, sino a la ideología comunista, colectivista y a su autoridad. Y remata The Guardian señalando que para Xi Jinping esto es un golpe a su prestigio internacional tan solo unos meses después de volver a la escena mundial. Con toda su reciente retórica sobre el gran rejuvenecimiento de China, el declive de Occidente y el poder del Partido Comunista para cambiar el curso de la historia, ahora corre el riesgo de parecer mortal y de estar peligrosamente desconectado de la realidad. Hasta mañana, si la tolerancia y el sodalicio lo permiten. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.